10 consejos para escribir una historia que enganche a tus lectores desde el principio. Número 1. Un inicio enganchador, un inicio que atrape a tus lectores. El inicio es muy importante. La mayoría de tus lectores no van a llegar al final de tu libro. Y si quieres llevarlos hasta el final, primero tienes que atraparlos desde el principio. Necesitas un comienzo en punta, necesitas una acción espectacular, necesitas un asesinato, necesitas un robo, necesitas una incógnita, un misterio que atrape a tus lectores desde el principio. Piensa muy bien el inicio de tu obra porque eso es clave para engancharlos desde el principio. Número 2. Diálogos informativos. Tus diálogos tienen que aportar información, no tienen que ser expositivos, no tienen que ser diálogos que muestren cosas al lector o expliquen cosas al lector que el lector quizás ya sabe. Tienen que ser diálogos que realmente aporten algo a la historia. Escribir buenos diálogos es algo muy complicado y es uno de los puntos en los que los escritores noveles suelen fallar más. Por lo tanto, tienes que decidir qué peso quieres que los diálogos tengan en tu historia. Puede ser que toda tu historia esté llevada a través de diálogos, sea el motor principal de la historia, o puede ser que haya muy pocos diálogos pero que sean realmente sustanciales. Por lo tanto, tienes que trabajar muy bien los diálogos y decidir qué peso van a tener en la historia. Número 3. Flashback efectivos, es decir, puedes mostrar sucesos del pasado que realmente aporten algo a la historia. Pero esto lo tienes que hacer cuando ya el lector se ha enganchado al libro, cuando está atrapado en la historia y tú quieres enriquecer elementos de comprensión del personaje o de la historia y por lo tanto muestras sucesos del pasado que realmente aportan algo a la historia, pero tienen que ser sucesos relevantes para comprender la trama principal de tu libro. Número 4. Muestra, no digas. Es decir, tú tienes que mostrar cómo son los personajes, pero no necesitas explicar exactamente cómo son. Ya el lector sacará sus propias conclusiones. Tú no necesitas decir que un personaje es malo si sus acciones demuestran que es malo. Por lo tanto, el decirlo todo, el explicitar cosas que el lector debería deducir es también uno de los fallos más habituales en muchos escritores. Recuerda, muestra y no digas. Número 5. Secuencias de acción. Para que tu libro enganche realmente a tu lector, si es todo una reflexión filosófica muy profunda, etc., y no hay acciones, no tienen por qué ser acciones espectaculares. Puede ser una conversación, puede ser que alguien se enamora de otra persona, no tiene que ser una explosión, pero tiene que haber acciones que hagan avanzar la trama y tienen que ser acciones emocionantes, excitantes, interesantes, sugerentes, acciones que atrapen al lector. Si tú solamente tienes un comienzo atrayente, pero no eres capaz de mantener la atención del lector hasta el final del libro, los lectores abandonarán tu obra. Tiene que haber secuencias de acción distribuidas a lo largo de toda la trama. Número 6. Subtramas relacionadas. Lo normal es que en tu libro tengas una trama principal, pero esa trama principal está enriquecida con subtramas relacionadas con la trama principal. Esas subtramas pueden ayudar a comprender mejor la historia principal y puede ser una forma de enriquecer tu universo literario. Por lo tanto, no te centres sobre todo en la trama principal. No únicamente en ella, sino que intenta crear subtramas que enriquezcan esta trama principal. Tampoco te pases, es decir, si creas muchas subtramas relacionadas, puede ser que el lector se acabe despistando en historias que no tienen nada que ver con la trama principal. Por lo tanto, tienes que también saber gestionar muy bien cuántas subtramas vas a poner en tu libro para no confundir a los lectores. Número 7. Notas y documentos. Muchos libros se ven enriquecidos con informes, emails, mensajes de WhatsApp, documentos oficiales, noticias de periódicos, etc. Toda una serie de documentación que no es únicamente la narración del narrador principal o los diálogos de los personajes que enriquecen la obra. Y esa puede ser también una forma de atrapar, de enganchar, de interesar a tus lectores. Ojo, usa esto con moderación. Si todo tu libro son informes policíacos, informes forenses, notas de prensa, notas de periódicos, noticias de la tele, etc., y descuidas lo que es la narración de la obra, será un libro muy pesado de leer. Pero estos elementos, estas notas, estos documentos, estos elementos extra de la narración pueden ayudar a atrapar a tu lector y a enriquecer mucho la narración.
Número 8. Perspectiva y foco. Normalmente muchas novelas tienen un narrador principal y solamente hay una perspectiva. Sin embargo, muchos maestros de la novela, muchos maestros del cuento, muchos maestros de la narración literaria utilizan el intercalar diferentes puntos de vista. Generalmente a veces suele haber dos puntos de vista, es decir, dos puntos de vista principales a partir del cual se cuenta la trama, y de esa manera un capítulo trata de un punto de vista desde un personaje y otro capítulo desde el punto de vista de otro personaje, y a partir de la interrelación entre estos dos puntos de vista se va construyendo la historia. Es muy enriquecedor que una historia tenga varios puntos de vista, porque de esa manera podemos digamos, analizar la historia o enriquecer la historia con diferentes perspectivas, y a partir de ahí el lector puede construir su propia historia en su cabeza. Por lo tanto, el utilizar diferentes puntos de vista puede ser muy interesante para ti. Número 9. Simbolismo y metáforas. Muchas veces el hecho de utilizar símbolos enriquece mucho la trama, porque los símbolos son interpretables y esto permite al lector interpretar mucho mejor la trama y le da un valor de más universalidad, le da un valor de más profundidad. Cuando, por ejemplo, en Matrix le ponen la píldora roja y la píldora azul, en realidad eso es una metáfora sobre la decisión moral en la vida, sobre tomar decisiones que son fundamentales en la vida, si quieres luchar por tus sueños o si no. Y eso es una metáfora, eso es un símbolo que los lectores pueden interpretar. El uso de metáforas y símbolos enriquece mucho las obras literarias. Número 10. Pistas y anuncios. Es decir, a lo largo de tu libro tú puedes dar pistas sobre cosas que van a pasar a continuación o anunciar cosas que pueden pasar a continuación, etcétera, etcétera. Esto a veces se utiliza con los sueños, se utiliza con el personaje del loco. Recuerdo, por ejemplo, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, donde la abuela está medio loca, pero es la única que dice la verdad. Y muestra la verdad y anuncia cosas que van a pasar en la trama. Y por lo tanto, ese personaje del loco, ese personaje del mago, ese personaje, digamos, ese sueño que anuncia cosas que van a pasar, todo eso enriquece muchísimo la historia, porque da pistas sobre lo que puede pasar a continuación y genera una incógnita de si ese anuncio, esa pista, lleva a donde el lector cree que lleva, o si ese anuncio al final se va a cumplir o no se va a cumplir. Por lo tanto, yo te recomiendo utilizar pistas y anuncios en tu narración. Espero que estos consejos te hayan servido. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, somos líderes mundiales en autoedición de libros en español. Queremos ayudarte a publicar tu libro. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Suscríbete a este canal, suscríbete a nuestra lista de correo. El enlace está en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo episodio y no olvides vivir tu sueño de ser escritor.